Damos entonces a todos la bienvenida a este cuarto paso del segundo volumen de Nueva Vida en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Es nuestro tema y vamos a invocar el nombre del Señor para que abra nuestra mente y corazón para entender su palabra. Amado Padre, gracias. Queremos darte otra vez por esta noche o esta tarde para algunos hermanos. Nos podemos reunir, Señor, en tu nombre a través de este medio, en la distancia, pero unir nuestros corazones, nuestro sentir en ti y ponernos frente a tu palabra. Háblanos a través de ella, enséñanos más, Señor, de los efectos poderosos de la salvación que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Nos dio libertad, nos dio vida, nos dio una nueva identidad, una nueva razón de ser, y ahora tenemos un propósito para vivir completamente diferente al que teníamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por esta vida, ayúdanos a meditar ahora en ella y que esto, Señor, nos desafíe y sea de bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos orando con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, ya tenemos a Javier también. Muy bienvenido. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla como siempre para, y también el sonido, claro. Ahí está. Muy bien. ¿Quién soy en Cristo? Volumen 2, paso número 4. Y volvemos al dibujito de la página de la carátula primera, ¿no? Una persona que va levantando su ánimo a medida que avanza y que va conociendo más su identidad en Cristo. Nos dice nuestra lección en primer término, es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto, Satanás, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. ¿Realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay algunas cosas que nosotros no las podríamos saber a menos que Dios nos la dijese en su palabra, ¿no? Cosas acerca de Dios, cosas acerca de la eternidad pasada, por ejemplo, antes de la fundación del mundo, cosas del mundo espiritual. Acabo de leer en esta mañana el libro de Job, por ejemplo, y el último capítulo de Apocalipsis. Hoy he terminado una vez más la lectura de la Biblia en un plan de año y medio que estuve haciendo de lunes a viernes, y fui leyendo la Biblia en una forma cronológica, y esta mañana le he acabado, ¿no? Y hay muchas cosas que la Biblia dice que son una información que solo Dios nos las pudo haber dado. Por ejemplo, el libro de Job, ¿no? Las cosas que suceden en la presencia de Dios, Job y los amigos no las conocían. No sabían que Satanás había tentado a Dios acerca de Job, probándole y diciéndole que Dios no era digno de ser amado. Y Job en su dolor no sabe todo lo que ha pasado y él enfrenta su trágica situación con una perspectiva muy limitada, ¿no? Aún así mantiene su integridad y Dios le vindica al final del libro dándole lecciones también que le ayudan a crecer espiritualmente. Y así también pasa con nosotros. Hay muchas cosas que nosotros no sabríamos a menos que Dios nos la dijera por medio del Espíritu Santo, a través de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, porque son cosas que acontecen en el ámbito espiritual. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿tenemos una posición en Cristo o es una ilusión del creyente? Pues obviamente que vamos a ver que esto no es una invención nuestra, que es algo que Dios ha revelado a través de su palabra y a través de sus siervos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En primer lugar, soy hijo de Dios. Y nuestra lectura está en Juan capítulo 1, versículo 12,
Mas a todos los que le recibieron, perdonad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿qué significa para usted recibir a Cristo? ¿Qué significa para usted recibir a Cristo? Bueno, recibir a Cristo es creer en Jesús, ¿vale? La segunda frase que tenemos en este versículo, bueno, parece que mi garganta está queriendo fallar. La segunda frase que tenemos aquí en Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, es la primera. La segunda frase, a los que creen en su nombre. Esta segunda frase describe la primera, es decir, los que creen en su nombre son los que le han recibido. Por eso, ¿qué significa para usted recibir a Cristo? Sencillamente es creer en Jesús. En el contexto de lo que Juan va a escribir en su evangelio, básicamente en este versículo él está sintetizando el contenido de todo el evangelio, porque en el evangelio de Juan, en los primeros 12 capítulos, se describe el rechazo a Cristo, mientras que en los capítulos 13 al 21 se enfocan en el remanente de creyentes que lo recibieron, ¿vale? Uno comienza a ver cómo Juan relata el trabajo evangelístico de Jesús y va chocando permanentemente con los judíos, con las autoridades que van rechazando su mensaje, que reniegan de él porque se hace igual a Dios, porque en algún momento el Señor dice, antes que Abraham fuese yo soy. Por lo tanto, los 12 primeros capítulos son un rechazo que se va agravando. Obviamente se va a consumar al final cuando el Señor va a ser crucificado. Pero a partir del capítulo 13 vamos a ver al Señor de una manera especial hablando con los suyos en el aposento alto y vamos a tener allí, bueno, la base de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra unión con Cristo, Juan 14, 15, 16, la promesa del Espíritu Santo, y luego incluso en medio del rechazo de Jesús, con su crucifixión, vemos el amanecer de la resurrección y los discípulos reencontrándose con él, incluso la restauración del apóstol Pedro en el capítulo 21. Así que este versículo 12, de alguna manera, bosqueja todo el evangelio de Juan. Dice este versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque en el versículo 11 había dicho, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que en estos dos versículos, versículos 11 y 12, encontramos este bosquejo. Ahora bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es reconocer a aquel que es el verbo de Dios, es recibirlo. Y recibirlo significa reconocerlo conforme a todo lo que él afirma sobre sí mismo. Depositar toda la fe en él y así demostrar sujeción y lealtad incondicionales a él. Porque dice aquí, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre aquí no es creer que se llama Jesús solamente, ¿no? Creer en el nombre es, diríamos, una especie de hebraísmo, podríamos decir, que significa aceptar la persona total, depositar en él toda la confianza y reconocer el carácter de la persona misma. Así que esto incluye realmente una recepción amplia y completa. No es una información que me llega del nombre de una persona, como cuando me encuentro con un amigo que va acompañado con otra persona y me la presenta
y me dice su nombre y a lo mejor 10 minutos después ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? No se trata de eso. Acá recibir y conocer y creer en el nombre es aceptar la persona con todas las características que involucran el ser de esa persona. Luego la siguiente pregunta nos dice, ¿qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? Pues reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el privilegiado título de hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese término dar allí recalca el carácter de la gracia de Dios que es indispensable en el regalo de la salvación. Hace 2 semanas atrás hemos estado hablando sobre la gracia en los devocionales, esa gracia amplia que da, que otorga y que da potestad, derecho. Quienes reciben a Jesús el Verbo reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título privilegiado o exaltado de hijos de Dios. Por lo tanto, todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas renacen espiritualmente. Más tarde en el capítulo 3 lo va a explicar el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo y recibir esa nueva vida de Dios. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, reacondicionando nuestras actitudes, deseos, motivos, que es lo que hablábamos antes de comenzar la charla con Ruth, cómo Dios ha transformado lo que antes éramos, el carácter, costumbres, hábitos. Ahora tenemos otras actitudes, otros deseos, otras motivaciones. El nacimiento natural hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de una familia. Antes de ayer, ha nacido el miércoles por la noche un sobrino nieto por el que estábamos orando y estamos muy felices. El niño hoy ya llegó a casa, está hermoso, nos están llegando las primeras fotos, no lo hemos podido ver todavía en persona, pero estamos todos encantados, llenos de gozo, ¿no? Y claro, es parte de la familia. Ahora, al nacer de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Y entonces, esto es fundamental en la vida espiritual de una persona. Sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia y más aún cuando se trata de un hijo en la familia de Dios. Así que vamos a estar viendo varios apartados a lo largo de esta lección que describen esas características de quienes somos en Cristo. Y el primer apartado es este: soy hijo de Dios. En segundo lugar, soy templo de Dios. Soy templo de Dios. Y esto aparece en 1 Corintios 6, capítulo 19, donde Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19 dice que cada creyente es templo o lugar de habitación de Dios. Así que según este versículo, ¿quién vive en el creyente? Pues Pablo afirma que quien vive en el creyente es el Espíritu Santo, cuyo cuerpo ahora es su templo. Y es muy interesante porque es la sexta pregunta o la sexta vez que Pablo en esta carta inicia una frase con una pregunta retórica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que se supone aquí que los lectores deberían a estas alturas reconocer que aparentemente habían fracasado en algunas de las lecciones impartidas por el apóstol. Es que serían tan lentos para aprender. Ya en 3:16, Pablo
había hablado de la iglesia como el templo del Espíritu. Y ahora, en el capítulo 6, usa la misma metáfora, pero la traslada al creyente individual. Por lo tanto, esta dinámica ya no es corporal, diríamos, de todos, sino que es de cada uno de nosotros. Y esto en sí mismo es una bendición. Ahora, en la filosofía griega, el estoicismo e incluso algunos dentro del judaísmo de aquellos días, decían que el alma era lugar de habitación del espíritu. Pablo insiste, en cambio, que el cuerpo del creyente es donde mora el espíritu. Él lo dice aquí, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, vuestro cuerpo. No está diciendo precisamente que sea el alma, sino que insiste en que es el cuerpo, y esta diferencia es significativa. ¿Por qué? Porque también en ese primer siglo se afirmaba que el espíritu moraba en el alma del hombre por medio de la razón, y aquí tenemos al apóstol enseñando que en realidad el espíritu moraba en el cuerpo del cristiano, resultado de la salvación por gracia. Hay que recordar que para Pablo el cuerpo también representaba la persona integral, es decir, la emoción, la voluntad y el intelecto. Es decir, por la revelación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo es un regalo, una dádiva de Dios que viene a habitar, que radica en la totalidad de la persona creyente. Así que por esto, más tarde, por ejemplo, Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, y luego Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 7, va a decir que el cristiano no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios. Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo, y esto por gracia. Y entonces, a partir de ahora, ya no somos nuestros propios dueños. Vea la última parte del versículo 19. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quién pertenecemos? Pues ahora el creyente pertenece a Cristo, que es quien lo ha comprado. Esa es la clara idea que aquí nos presenta el apóstol Pablo. El creyente pertenece a aquel que lo compró. Hay muchos que piensan que tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran y creen que eso es libertad, pero en realidad no son sino esclavos de sus deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos, somos comprados por precio y ahora somos sacados de la subasta en la que los esclavos eran vendidos. Así que nosotros ahora tenemos un dueño, pertenecemos al Señor. Él es nuestro Señor. Y en este sentido, tenemos que reconocer los derechos de propiedad que el Señor tiene sobre cada uno de nosotros. Como si nosotros fuéramos a la casa de otra persona o un edificio, yo trato de respetar las normas de ese lugar porque no es mi casa. Bueno, mi cuerpo pertenece a Cristo y en este sentido no debo violar sus normas en mi manera de vivir. Tengo que responder ante él. Ahora, si Dios el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? Pues primera Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que nuestra respuesta, por supuesto, aquí es un claro no. Satanás no puede hacer lo que él quiera con nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque mayor es el que está en nosotros. En nosotros vive el Espíritu de Dios, como acabamos de ver, el Espíritu de Cristo.
Los creyentes necesitan ser conscientes de que Satanás existe, que está organizado a través de huestes espirituales de maldad y que procura que falsas enseñanzas lleguen a nuestras vidas, se introduzcan en nuestras iglesias, y es precisamente de eso de lo que el apóstol Juan está hablando aquí en esta primera carta. Sin embargo, él les recuerda a los creyentes que ellos han experimentado el nuevo nacimiento y con ese nacimiento experimentan la presencia del Espíritu Santo en su interior, que les va a guiar a detectar las falsas doctrinas, ¿vale? El Espíritu Santo nos guía a la sana enseñanza, la sana doctrina, para defender y para bendecir a los cristianos genuinos, que a su vez es una evidencia de la salvación que ha experimentado cada uno en su vida. Por lo tanto, los creyentes no tenemos que temer, pues hasta las huestes de Satanás, con todas sus perversiones, no nos pueden arrebatar de las manos del Señor. Recordad cómo el Señor habló del buen pastor en Juan capítulo 10, donde decía que estamos en las manos del Hijo y también estamos en las manos del Padre, ¿vale? En las manos del Padre. Por lo tanto, estamos protegidos y garantizados en alcanzar una victoria, no en nuestras fuerzas, sino en la dependencia del Espíritu Santo, que alumbra nuestra mente y nuestro corazón y nos libra de falsas enseñanzas. Muy bien, además de ser hijos y de ser templos de Dios, también podemos decir: soy un santo. Filipenses capítulo 4, versículo 21, Pablo le llama a los creyentes allí: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿A quiénes se refiere cuando los llama santos? Pues es una referencia a todos los que mediante la salvación han sido apartados para Cristo. ¿Vale? Esta es una muy buena definición. El santo es aquel que mediante la salvación ha sido apartado para Cristo. Santo no se refiere a una persona pía o reverenciada que por alguna razón especial sea canonizada por una autoridad eclesiástica, como suele suceder en el Vaticano, etcétera, sino es una referencia a todos los que mediante la salvación han sido santificados, es decir, apartados del pecado para vivir para Cristo. Y esto es lo que significa santidad. Alguien santo es alguien apartado para, puesto aparte para un propósito especial. Y Pablo considera a todos los miembros de la iglesia de Filipos que en virtud de su unión con Cristo habían sido apartados a una vida de consagración al Señor, y les dirige un saludo de amor fraternal. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Luego en 1 Corintios 1:2, Pablo escribió: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así que aquí tenemos a los santificados, elegidos para su servicio. Es la forma en que yo lo he definido aquí. Los santificados, pone nuestra lección, son los creyentes cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Así que, como leemos aquí, nosotros hemos sido santificados, pero también somos llamados a ser santos. Y aquí encontramos claramente la posición y la práctica. Dios nos ha colocado en una posición, en una plataforma
en un fundamento de santidad, ¿vale? Y yo tengo que trabajar, tengo que luchar por hacer práctico eso en mi vida. A veces, yo ilustraba esto, me viene ahora a la mente, no me acordé cuando preparaba la lección hoy, una pena si no hubiera buscado el bosquejo, pero yo ilustro esto con un muñequito colocado en una plataforma, en una plataforma. Y entonces, esa plataforma, yo puedo estar mirando hacia adentro de la plataforma y adentro de la plataforma hay un escalón donde se llama santidad práctica. Ahora, hay creyentes que con la salvación son colocados en esa plataforma de salvación, pero aunque son salvos e hijos de Dios, sus rostros están mirando hacia afuera, hacia el mundo, hacia el pecado. Viven de cara como diciendo hacia dónde puedo llegar sin pecar. ¿Por qué? Porque se sienten atraídos por el mundo los seduce, los atrae, les propone cosas, ¿no? Pero hay otros muñequitos que viven con el rostro vuelto hacia la santidad, hacia ese escalón de crecimiento espiritual. Y ahí está el desafío. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y aquí es la diferencia de respuesta que vamos a dar y que damos cada uno de nosotros. Dios me llama a mí a la santidad y os llama a cada uno de vosotros. Y cada uno de los que me estáis escuchando tenéis que responder voluntariamente a esa consagración, a esa invitación, a ese desafío. Y algunos lo haremos más y otros lo haremos menos. Y eso va a ser de lo que vamos a rendir cuenta cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo. Cómo hemos administrado nuestra vida. Y aunque el pecado que podamos cometer ha sido juzgado sobre Cristo en la cruz del Calvario, la falta de santidad en nuestra vida perjudicará nuestra vida de comunión con Dios, daremos menos frutos y a lo mejor algunos seremos salvos así como por fuego, dice, ¿no? Es decir, habremos producido solo madera, heno y hojarasca, todas cosas que van a ser quemadas a la vista de la mirada escrutadora de nuestro Señor y Salvador. Así que santificado significa que somos elegidos y apartados por Cristo para su servicio. Aceptar la invitación de Dios significa aceptar a su Hijo Jesucristo y confiar en la obra que llevó a cabo en la cruz para perdonar nuestros pecados y para llevarnos a una vida de santidad. Bien, tenemos otra descripción de quiénes somos en Cristo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27, Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27 dice que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, lo incorpora al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el cuerpo de Cristo se refiere a la Iglesia universal, o sea, todos los creyentes en todo el mundo. Y la Iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondos, una multiplicidad de dones y habilidades que hemos estudiado la semana pasada, y es muy fácil que esas diferencias dividan las personas como estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto. Pero más allá de las diferencias, todos los creyentes tienen una cosa en común: fe en Cristo. Y esta verdad esencial hace que la iglesia encuentre en ella su unidad.
todos los creyentes son bautizados por un Espíritu Santo, forman parte de un cuerpo de creyentes que es la iglesia. No perdemos nuestra identidad personal, sino que poseemos una unidad en Cristo a pesar de seguir siendo individuos. Cuando una persona se hace cristiana, el Espíritu Santo hace de ella su residencia y viene a nacer dentro de la familia de Dios. A todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Significa que el mismo Espíritu Santo llena completamente lo más profundo de nuestro ser. Y como miembros de la familia de Dios, podemos tener intereses diversos, como dones diferentes, pero tenemos una misma meta, una misma meta. En Efesios capítulo 2, versículo 19, Pablo agrega, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que aquí tenemos otra perspectiva acerca de las relaciones que disfrutamos. Familia de Dios, el Padre brinda el mismo amor infinito para nosotros que el que le dio a su propio Hijo. Esto es algo extraordinario. El Señor lo dice claramente, que el Padre le había amado a él y que nos ama también a cada uno de nosotros. Pablo habla aquí, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos. El reino de Dios está conformado por personas de todos los tiempos y épocas que han confiado en él, y en el cuerpo de Cristo no hay extranjeros, ni forasteros, ni ciudadanos de segunda categoría. Todos son miembros de la familia de Dios, porque al ser pecadores redimidos, no solo nos convertimos en ciudadanos celestiales, sino también en miembros de la familia de Dios. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son nuestros hermanos. Dice, medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que tiene una nueva familia? Bueno, significa que soy amado y que tengo a quien amar. Esta es una bonita declaración. Formar parte de una familia es asumir privilegios y responsabilidades, derechos y obligaciones, como en toda familia. Cuando nacemos en la familia de Dios, adquirimos privilegios y también responsabilidades. Adquirimos derechos, pero también obligaciones. Creo que alguna vez os lo he mencionado, que mi actitud hacia mis hermanos en la fe debe ser la misma actitud que yo tengo hacia el Señor Jesucristo. Tan comprometidos los unos con los otros como lo estamos con Jesucristo. Ese es el desafío de la comunión al pertenecer a la familia de Dios. Soy amado y tengo a quien amar y asumo privilegios y responsabilidades, derechos y obligaciones como en toda familia. ¿Recordáis la historia del hijo pródigo, no? En el hijo pródigo habían dos hijos. Uno, el menor, se especializaba en privilegios y en derechos. Y el hijo mayor, el que se quedó en casa, se especializaba en responsabilidades y obligaciones. ¿Vale? El que solo se fijó en los privilegios y los derechos, se pasó 4 pueblos y le dijo, papá, dame la herencia. Me quiero ir a vivir la vida, no quiero saber nada de trabajar, merezco que me des ya mismo lo que me corresponde. Que era un desprecio enorme, era una manera de decirle al padre, ojalá ya te hubieras muerto, y se va, y ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Dilapida su vida, sus bienes, y termina cuidando cerdos. ¿Por qué? Porque se había centrado en los derechos y en los privilegios. No quería asumir responsabilidades y obligaciones. Regresa a casa, el padre le recibe, lo abraza,
hace una fiesta, le pone vestido nuevo, calzado nuevo, y el hermano mayor llega a casa, escucha la música y ¿qué es lo que dice? Que no quiere entrar a la fiesta. ¿Por qué? Porque él se había especializado en responsabilidades y obligaciones y no había aprendido a disfrutar nada de lo que el padre tenía para él. Al punto que no se había atrevido ni siquiera a pedirle un cabrito para celebrar una fiesta con sus amigos. Qué tremendo, ¿no? Esos son los creyentes legalistas que viven la vida cristiana nada más que enfocados en las responsabilidades y las obligaciones. ¿Vale? Y lo que nosotros necesitamos es entender que por la gracia de Dios somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y tenemos que asumir privilegios y responsabilidades, derechos y obligaciones. No sabemos, el Señor no terminó la historia. ¿Habrá entrado el hijo mayor a celebrar con el hijo menor? No lo sabemos. Esperamos que sí, que lo haya hecho, ¿no? Obviamente que el hijo menor, que había dilapidado la vida y ahora volvía a pedirle trabajo al padre, venía dispuesto a asumir sus obligaciones y responsabilidades, ¿vale? Y estoy seguro que a partir de ahí me gusta pensar que el hermano mayor entró a la fiesta, disfrutó con su hermano y luego ambos siguieron viviendo, compartiendo sus vidas de privilegios y responsabilidades, de derechos y obligaciones, ¿vale? Somos así. Si usted nació en una familia destruida, nos dice aquí nuestra lección, donde no recibió amor y comprensión, ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted, ¿vale? Pues hay quienes sostienen que cuando se ha tenido un padre que ha abusado de los hijos, que ha abusado del vicio, que ha maltratado a su mujer, que ha maltratado a los hijos, la idea de ver a Dios como padre le puede resultar difícil de aceptar. Sin embargo, entendemos que esas personas que han experimentado una situación tan triste y tan amarga, pueden reaprender lo que es en realidad una familia según Dios la planeó. Y Dios quiere que la iglesia se constituya precisamente en el centro de los afectos que pueda reconducir y cambiar completamente esas experiencias dolorosas que pueden haber dejado una huella en el corazón de un niño o de un adulto. Por eso tenemos aquí una frase para reflexionar, que la tenéis allí en el costado de vuestros manuales, y vemos una persona contenta, ¿no? Ahora tengo quienes me apoyan. Y entonces hace una pregunta, cuando usted era niño, ¿cómo era su familia? Y luego agrega aquí que recibió amor, apoyo, comprensión, estímulo, seguridad. Bueno, esto es para que cada uno de vosotros pueda reflexionar en su vida personal y si alguno experimentó esta falta de amor, de seguridad, pues pueda saber que todo esto ha quedado atrás, que ahora hay una nueva familia en Cristo y que Dios por su Espíritu puede quitar todo ese sentimiento de amargura y puede experimentar algo nuevo al formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, Dios también reconstruye estas cosas en la vida de las personas. Otra expresión de quién somos en Cristo. He muerto al pecado. Pone aquí el título, podría a lo mejor haber puesto, haberlo expresado de una manera diferente, porque no parece hablar aquí de una identidad, ¿no? Podría haberlo presentado distinto, pero bueno, no nos importa demasiado, lo entendemos perfectamente. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 dice que hemos sido crucificados con Cristo.
¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Vea la siguiente frase del versículo. Y bueno, aclaramos que legalmente Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo. Es así como Dios nos ve, porque nuestros pecados fueron castigados en Él y ya no estamos condenados. Esto es lo que significa estar crucificado con Cristo, que legalmente Dios nos ve como si en la muerte de Cristo estábamos cada uno de nosotros muriendo también con Él, porque en Él fueron castigados nuestros pecados y ya no estamos condenados. Así que esto nos lleva entonces a una relación. Hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Tal vez yo aquí eso lo hubiera puesto en lugar del título He muerto al pecado. Yo hubiera puesto ahora soy uno con Cristo, que tiene más que ver con nuestra identidad. Nuestra vida cristiana empieza cuando, unidos con Él, morimos a la vieja vida, y esto Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, y en nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, tenemos que crucificar nuestros deseos pecaminosos que intentan impedir que sigamos a Cristo. Pero nosotros, por eso el Señor habló en Lucas 9 de tomar la cruz, que es una forma de diariamente morir con Él, aunque el enfoque de la vida cristiana no es la muerte, sino la vida. Hemos sido legalmente, posicionalmente crucificados con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Así que esa resurrección, reconciliados ahora con Dios, nos deja libres para poder crecer en semejanza de Cristo. Y en nuestra vida diaria, sí hay una lucha continua contra el pecado, pero el poder de la resurrección está disponible. ¿Por qué? Porque no estamos solos, estamos unidos a Cristo. Cristo vive en nosotros y esta es nuestra razón para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Según Colosenses 3:1, además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado con Cristo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Buscar las cosas de arriba, poner la mira en ellas, ¿vale? Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 2 continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el verso 3 agrega, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que tenemos allí un flujo de enseñanza doctrinal básica y fundamental que nos habla de esa identidad y de esa experiencia espiritual que hemos vivido por la gracia del Señor. ¿A qué se refiere la expresión las cosas de arriba? Son las bendiciones gloriosas o cosas celestiales, privilegios y riquezas del reino celestial, del reino celestial. Así que las cosas de arriba significa luchar por poner las prioridades celestiales en la práctica diaria. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo de Dios, lo eternal, antes que lo temporal. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender. Pablo a los filipenses les dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En Colosenses 3:15 les dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que hay leyes de Cristo por las cuales vivimos. Si seguís leyendo todo el capítulo 3 de Colosenses, vais a ver los consejos que Pablo les da
haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, esas cosas tenemos que sacarlas, despojarlas de nuestra vida, como quien tira ropas sucias y dice, despojándonos del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. Y entonces, vestidos como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera, va a dar consejos para la vida cristiana, porque ahora vivimos en Cristo. Somos uno con Cristo. La penúltima declaración que tenemos sobre quién soy en Cristo es que soy libre de condenación. En Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que en Cristo no hay ninguna condenación. Si te hallaras en una fila de personas condenadas a muerte a causa de tus delitos y de pronto escucharas a alguien, al juez decir, es inocente, déjenlo en libertad. Obviamente que eso sería una noticia que te haría saltar de alegría porque estabas en la fila de los condenados a cadena perpetua, no, a la muerte y a la muerte eterna, ¿no? Ahora bien, la realidad es que espiritualmente todo el género humano está sentenciado a muerte. Todos nosotros nos encontrábamos en esa fila, condenados con justicia por quebrantar una y mil veces la ley de Dios. Y sin Jesús no tendríamos esperanza alguna. Pero gracias a Dios nos ha declarado inocentes, nos ha concedido la libertad del pecado y ahora nos llama a hacer su voluntad. Romanos 5:1 dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. Así que tenemos paz para con Dios, que no necesariamente equivale a un sentimiento de paz como la calma y la tranquilidad. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. No hay hostilidad entre nosotros. Ningún pecado bloquea la relación con Él. Y la paz con Dios es posible solo porque Jesús en su muerte en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. Y aquí nuestra lección dice, a muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado, por tanto siguen recriminándose por sus pecados. Y este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por esto, los versículos que acabamos de mencionar son tan importantes. No sé si alguna vez te ha tocado, pero has metido la pata, te has equivocado y te has sentido tan mal, delante de Dios, a veces delante de otras personas, ¿no? Y no solo te has sentido mal porque tu propia conciencia te acusa, sino que a pesar de haberle pedido perdón al Señor, a pesar de haberle pedido perdón a la persona contra la cual has pecado, te sigues sintiendo mal y frustrado y tal. Pues tenemos que agarrar a Satanás de las solapas y decirles, Cristo bastó. Cristo pagó por ese pecado. Deja de acusarme ya. Ya no traigas más a mi mente y a mi corazón el recuerdo de este fracaso.
porque Cristo ya pagó por él en la cruz del Calvario. Cristo basta, Jesucristo es suficiente. Él pagó el precio de nuestro pecado. Por lo tanto, ahora tenemos paz con Dios. Y esta paz solo es posible porque Jesús pagó con su muerte el precio de nuestros pecados y ahora nosotros tenemos esta libertad y esta bendición. Y nuestro último título es Soy especial. Según 1 Pedro 2:9, ¿qué somos los creyentes en Cristo? Pues dice, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, perdón, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. ¿Vale? Así que mirad cuántas cosas hermosas describe el apóstol Pedro aquí. A veces los creyentes hablamos del sacerdocio de todos los creyentes. En la época del Antiguo Testamento, la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. No podías entrar al lugar santo. No podías ofrecer sacrificios. Tenías que ir con tu corderito y pararte en el atrio y esperar que el sacerdote viniera, cogiera el corderito, lo sacrificara en el altar y llevara a él toda la simbología y todo lo que había que hacer. Y desde allí él te representaba y tú no podías entrar a la presencia de Dios. Pero ahora se ha cambiado. Ahora ya no existe el templo físico que fue destruido completamente. Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ahora no necesito que nadie interceda por mí ni nadie medie por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esa es una maravillosa noticia. Ahora nosotros con la victoria de Cristo en la cruz vemos cómo cambió totalmente el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, donde un sacerdote interactuaba como mediador entre Dios y el pecador. Ahora se nos ha dado la responsabilidad de entrar en la presencia del Señor sin temor. Cada uno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios ante el trono de la gracia, pero también podemos traer a otros a la presencia del Señor. En 2 Corintios dice, somos embajadores en nombre de Cristo o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que estamos unidos a Cristo en la tarea de reconciliar a los hombres con Dios. Y aunque en este mundo las personas fundamentan su concepto de sí mismo en sus logros personales, nuestra relación con Cristo es más importante que mis tareas, que mis éxitos, que mi riqueza o mi conocimiento. He sido escogido por Dios como su propiedad, he sido llamado a representarlo delante de otros y mis valores, lo que soy, viene como resultado de ser hijo de Dios, de ser templo del Espíritu Santo, de ser miembro del cuerpo de Cristo, de estar unido a Cristo porque he muerto al pecado, de ser libre de condenación y saber que ahora tengo una tarea especial. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada uno de nosotros somos valiosos, no por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Vale? Así que, ¿qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? Pues yo puse esta definición, que soy amado, que disfruto de maravillosos privilegios y que puedo crecer en una relación especial en mí o en la comunión con Dios. Así que os dejo unos segundos para que copiéis la frase
completa. Soy amado, disfruto de maravillosos privilegios y puedo crecer en una relación especial en comunión con Dios. ¡Qué bendiciones, amados hermanos! Ruth me decía al comienzo que había leído ya esta lección y he dicho, ¡qué hermosa es esta lección! Pues claro que sí. Está llena de buenas noticias, amados hermanos. Lo que Cristo ha conseguido para nosotros, lo que ha hecho de cada uno de nosotros. Somos amados, disfrutamos de maravillosos privilegios y podemos crecer en una relación especial, en esa comunión con Dios a la que somos desafiados y llamados cada día de nuestra vida. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Pues 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la forma de vivir mi vida es vivirla para Cristo, vivirla para Cristo. Él murió para que pudiéramos vivir por medio de él. Primera Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y esa es nuestra experiencia de salvación, la vida eterna por medio de la fe en Cristo. Pero él también murió para que pudiéramos vivir para él y no solo para nosotros mismos. Y aquí entra nuestra experiencia de servicio. Bien se ha dicho, Cristo murió nuestra muerte por nosotros para que nosotros podamos vivir la vida para él. Si un pecador ha ido a la cruz y ha sido salvo, ¿cómo puede pasar el resto de su vida viviendo en una forma egoísta? Leía hoy la anécdota de un señor que se llamaba Frances Havergal, que en 1858 visitó Alemania con su padre, el cual estaba en un tratamiento por enfermedad en sus ojos, y mientras estaba en la casa de un pastor, Frances, que era una mujer, vio en la pared un cuadro de la cruz, de la crucifixión, y en la inscripción, en la base del cuadro ponía, yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué has hecho tú por mí? Y ella tomó una hoja de papel y rápidamente escribió un poema basado en ese lema, pero no le quedó satisfecha con los versos, de modo que tiró el papel al fuego de la chimenea. Por alguna razón, el papel no se quemó, más bien volaba y caía al piso. Más tarde su padre la animó a que publicara esos versos, y esos versos hoy forman parte de un himno compuesto por otra, que le puso música otro autor muy famoso. Y la letra de ese himno decía, o dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, y tú quedas por mí. Obviamente, amados hermanos, esto no es para que paguemos nuestra salvación, no es que esto crea la dinámica del deudor, pero en realidad Cristo murió por nosotros para que ahora Él pueda vivir en cada uno de nosotros. Y así la iglesia hoy está siendo las manos y los pies de Cristo, los ojos de Cristo alrededor del mundo. Estamos emocionados escuchando los testimonios de hermanos en Ucrania y de hermanos en la fe que están ayudando a otros, a creyentes y no creyentes en Ucrania, de una manera realmente maravillosa. Una persona, escuchaba el testimonio esta mañana de un ucraniano, que una persona, un pastor, luego de darle de cenar y de ayudarle, se acercó para intentar predicarle el evangelio y hablarle de Cristo. Y la persona le dijo, no necesito que me diga nada,
Yo ya vi a Cristo al verle a usted. Ya vi a Cristo al verle a usted. ¿Cómo es usted? ¿Cómo sirve usted? ¿Cómo trabaja usted? Realmente es impactante, amados hermanos. Vivir a Cristo es la responsabilidad y el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Nuestros falsos y verdaderos del comienzo de la lección. Ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia. Hombre, espero que os haya quedado claro, ¿no? Que esta es una definición absolutamente verdadera. Soy miembro de una nueva familia. Luego, en Cristo tenemos una posición muy especial. Vaya que sí, por supuesto. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, ¿no? Y tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto. Claro que sí. Podemos tener una alta autoestima porque somos amados. Y aunque haya personas que nos puedan despreciar, aunque de niños nos hayan hecho bullying en el colegio, aunque hayamos sufrido desprecios de otras personas, el amor de Dios y el valor que Dios nos da levanta nuestra autoestima para vivir de una manera diferente. Muy bien, las tareas de esta semana son muy sencillas. Tenéis que leer y meditar en los siguientes pasajes que tenéis apuntados allí. Por lo tanto, os recomiendo hacerlo porque hay mucha información abundante y hermosa de quienes sois en Cristo. Luego también para pensar y reflexionar sobre la posición en 3 áreas de la vida cotidiana: la autoestima, el vivir en santidad y el mantenernos tan firmes en la guerra espiritual, que al fin de cuentas es la lección de la próxima semana, la guerra espiritual. Por lo tanto, tenéis aquí estas últimas reflexiones y la próxima lección será el paso 5, la guerra espiritual. Así que así concluimos entonces nuestra clase de hoy con la autoestima elevada. Espero que cada uno tenga la sonrisa en el corazón y el gozo de las bendiciones que hemos recibido en Jesucristo. Que el Señor os bendiga a todos.